Sea engrandecido el Dios Todopoderoso, mis hermanos, pues el Dios de paz y el Dios de misericordia siga bendiciéndonos y ayudándonos en este gran camino que el Señor Dios Todopoderoso nos ha permitido empezar. Ay, que David dijo: enséñame tu camino y caminaré por él. Y así ha hecho el Dios Todopoderoso. Nos ha permitido creer a esta doctrina que es su camino, el cual empezamos. Y como Él es quien empezó la obra en nosotros, yo sé que el Señor Dios Todopoderoso la ha de terminar. Estamos creciendo, estamos avanzando en lo que ha empezado en nosotros. Y en este día quiero que nuestro espíritu lo conectemos con el sentido de la palabra, o lo hayamos conectado al sentido de la palabra a través de lo que enseñanza le permitió al hermano José, y algo también que Dios me ha dado y quiero compartirlo hoy con ustedes. Ustedes saben que el Dios quiere que nuestra mente, nuestro espíritu esté hoy aquí. A veces nuestra mente se puede estar ocupada, puede estar nuestro cuerpo sentado en la tele, ahí frente al celular, frente a la computadora, pero entonces puede ser que su espíritu haya tenido algún problema, esté ocupado o lo esté visitando algo. Pero vamos a orar al Señor para que nuestra mente sea despejada y nuestro espíritu se conecte ahora mismo con la palabra. Dios de Israel, engrandecido sea tu nombre para siempre, buen Dios. Te damos infinitamente la gracia por lo que ha hecho y está haciendo con nosotros. En este día, Señor, tú que eres nuestro ayudador, nuestra dirección en todas las cosas, vamos a leer tu palabra para que usted, quien abre el sentido de lo que está escrito, siga abriendo en nuestra mente y sigamos caminando en ese caminar que tiene su palabra, por el que caminaron aquellos hombres, por lo cual usted lo condujo a la ciudad celestial. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo algo, hermano, un tema aquí, que es un tema y hay un subtema. Y quiero que lo anoten para que con las escrituras que tenemos de fondo los analicemos. Y el tema es una pregunta. Y dice: ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y tiene como subtítulo otra pregunta que dice: ¿qué es lo que se pierde y qué es lo que se salva? ¿Qué es lo que se pierde y qué es lo que se salva? La primera escritura la vamos a leer en Lucas, capítulo 2, desde el 25 al 32. Lucas, capítulo 2, desde el 25 al 32, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2, versículo 25 hasta el 32. Dice así, en el nombre de Jesús. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén y amén. Seguimos, hermano, entonces, en la escritura que leímos. Hay otras escrituras ahí que se las voy a citar,
pues si el tiempo no nos da, que ustedes las escudriñen y la guarden para que el miércoles sigamos compartiendo este mismo tema. Hay una ahí en Isaías 42:6, Isaías 49:6, y las otras se las iré citando a través de unos encabezados que escribí. Entonces, la primera pregunta que dice que ¿qué es la salvación? La salvación del pueblo de Israel, basada en Jesucristo, es una cosa, y la salvación que el mundo de las creencias y de todo ser humano, porque todo ser humano tiene en su propósito un día reunirse con Dios y participar con Dios en la gloria. Pero aquí, en las escrituras que leímos, vamos a entrar en contacto con lo que dice la escritura acerca de lo que es en sí la salvación para Israel y para nosotros en esa misma línea que Dios nos ha permitido creer. Por eso quiero que de nuestra mente, si así el Señor Dios Todopoderoso lo permite, salga toda imaginación, todo concepto que podamos tener de todas estas cosas y nos centralizamos en las escrituras. Aquí nos registra la palabra una obra en este hombre llamado Simeón. Este hombre tenía unos atributos que no los adquirió en otro lugar, lo adquirió en la enseñanza. La ley tiene un cuerpo de justificación, como lo adquirió Job, que es la misma ley. Job, dice la escritura, que no había uno como él entre los orientales, un hombre justo, temeroso y apartado del mal, dice las escrituras. Este hombre, aquí, en este lugar, dice que era un hombre piadoso y que era un hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él y que el mismo Espíritu Santo le había dicho que no iba a partir sin primera vez la redención o la consolación de su pueblo Israel. Él esperaba esto, como lo estamos esperando nosotros. Por eso escribí algo aquí y dice: para perder algo, primero hay que tenerlo. Por ejemplo, para perder la vida, hay que estar vivo. Simeón tenía una vida en la que había alcanzado ser justo y piadoso y esperaba que Israel fuera consolado. Es Jesús la justicia, la piedad y la luz de todos los que esperamos la salvación y el levantamiento y la consolación de Israel. Ahora, mis hermanos, aquí la escritura registró cuando se cumplieron este tiempo, María y José, que tenían que darle cumplimiento, como estaba haciendo nosotros, dándole cumplimiento a las escrituras. Llevaron al niño José al templo para hacer con el niño todo lo que estaba establecido en la ley. Porque en Dios no se va nada, en Dios tiene que ser el testimonio completo. Para que usted hable con conciencia, para que usted mañana, si tenga que formarle a Cristo desde todos los comienzos, desde la parte primera y desde la parte final a un creyente, como lo hizo el apóstol Pablo cuando fue elegido como ministro,
Pablo sabía, porque tenía en él un ministerio que lo empezó y lo terminó. Dios, que ha empezado en nosotros este ministerio también, no lo ha empezado incompleto, lo ha empezado completo. Y por eso, enseñanza tras enseñanza, el Señor nos tiene cada domingo subiendo un escalón más, para que sigamos avanzando hasta lograr alcanzar el testimonio, que es la facultad de Dios. Como decía, estaba establecido en la ley que todo niño que naciera fuera presentado a Dios. Es lo que hace María y José. Observen que Simeón no estaba en otro lugar, porque Jesús no aparece ni se puede llevar a Jesús a otro lugar que no sea el templo de Dios. Ahora, cuando María y José llevan a Jesús al templo de Dios, porque si hoy nosotros estamos trayendo a Jesús, ¿dónde ustedes creen que lo estamos trayendo? ¿A la casa de Israel? ¿A la casa del hermano Aníbal? ¿A la casa del hermano Gabriel? ¿A la casa de los hermanos? No, lo estamos llevando al templo. Como decía la enseñanza el domingo, el reino de Dios entre nosotros está. Hoy estamos trayendo al templo de Dios, que es a su enseñanza, y como la enseñanza está entre nosotros, esto se hace uno a nosotros. Porque una persona estudiando en la universidad no es la casa a la que le llaman la universidad, sino es la facultad, pero tiene que estar el individuo en un lugar donde se esté enseñando la clase, la facultad. Estamos en el lugar donde se está enseñando la doctrina, con la intención de Dios alcanzar en nosotros o en Dios lo que empezó en cada uno de nosotros. Entonces, José y María llevan a Jesús y lo llevan al templo. Ahora, cuando Jesús es llevado a este lugar, Simeón, que está esperando esto como lo estamos esperando nosotros, ahora llega Simeón y ve a Jesús y lo toma en su brazo. Pero si Jesús no es un niño, si Jesús no es un muchacho como usted y yo nacimos, ¿qué es lo que él se echa en los brazos? ¿Y qué es lo que él ve? Para que ahora le diga a Dios: despide hoy tu siervo en paz, porque hoy mis ojos han visto la salvación de tu pueblo Israel. ¿Ustedes ven qué es la salvación? Ver a Jesús, pero no es ver un hombre, no es ver un muchacho, porque no vemos esta obra con los ojos físicos, lo vemos vía un entender, porque Cristo Jesús es un testimonio que se ve y se palpa, porque Tomás lo palpó. Él le dijo a Tomás: ven, mete tu mano aquí y verás que un espíritu no tiene carne y yo tengo. Y Tomás lo palpó, y cuando lo vio, Tomás se arrodilló y dijo: pero Señor mío y Dios mío. Entonces, si ellos vieron, si Simeón lo vio, ¿con qué ojos lo vio? Lo vio por el entender que estamos viéndolo hoy nosotros. Cuando un hermano o una hermana trae la vida de la palabra, no vemos a la hermana, no vemos al hermano, vemos a Jesús, porque Jesús tiene miles y miles de manifestaciones, y el que tiene el ojo de Dios formado lo ve por donde quiera que se manifiesta y como quiera que se manifieste. Por eso la palabra nos está haciendo oído, nos está haciendo un ojo para nosotros ver a nuestro Dios. Por eso vamos siguiendo la secuencia de las enseñanzas desde cuando empezamos, y por eso vemos y decimos que estamos avanzando, porque estamos aprendiendo más que 10 años atrás. Dios ha ido avanzando su obra y vemos que no nos estamos quedando en el desierto, porque vemos que todos los domingos y tras domingo la palabra nos trae cosas nuevas, nos declara cosas nuevas que no sabíamos. Entonces eso deja ver que Dios nos ama en gran manera y que estamos en su verdad. Como decía, hoy usted, no quiero que usted crea esto mirando a Ray o mirando a Rafael. Quiero que usted investigue esto en las escrituras, para que mañana
Hoy, si usted le va a dar la gloria, no me la dé a mí, désela al Señor Jesucristo, que Él es quien se merece toda gloria y toda honra. Y como el apóstol Pablo buscaba que glorificaran a Dios en él, Pablo nunca permitió que lo reconocieran a él, ni que lo levantaran a él, pero sí que estuvieran atentos a todo lo que él venía enseñando, porque era de parte de Dios lo que él venía enseñando. Él quería que investigaran en la palabra lo que él enseñaba, a ver si era de Dios o no era de Dios. Aquí vemos entonces esta escritura para que usted la tome en su mano. Y ya como dice la palabra, que no hay nada nuevo, que lo mismo que fue ayer y hoy, usted compare con las escrituras, para que ahora usted no quede con el sonido de lo que digo yo, sino con el sonido de lo que declara la palabra a través de mí y a través de todos los hermanos. Como decía Juan, yo no soy Elías, ni soy el profeta, yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Él quería que usted y yo quedáramos comunicados con la voz, porque en la voz es que viene la verdad de Dios. Entonces, al quedar nosotros comunicados con la voz de Dios, quedamos viendo y entendiendo lo que Dios quiere que entendamos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Y de esta manera le digo: al Simeón tomar a Jesús en su brazo, ya esto quedó como testimonio para nosotros, porque dice la palabra que toda escritura está escrita para nuestra enseñanza, y lo mismo que fue ayer es hoy. Yo no quiero que usted quede repitiendo una historia. Yo quiero que usted, si no ha tomado a Jesús en los brazos, lo tome hoy en su brazo, con una conciencia. Que usted sepa a quién usted va a mirar hoy como Jesús, para que mañana cualquier quítame la paja se lo lleve, para que mañana el enemigo lo use como un ping-pong. Dios le libre y nos libre y nos mantenga firme, echándole mano a su palabra y no dejándola caer a tierra, como dijo y como dijeron todos los hombres que le sirvieron a Dios en espíritu y en verdad, que mantuvieron en alto este testimonio. Nosotros, Dios nos sigue ayudando a mantener en alto este testimonio, por encima de toda la oposición del enemigo, por encima de todas las creencias que nos han formado los hombres, y que por un trabajo grande que hizo Dios a través de la palabra y a través de todo lo que han enseñado su obra, Dios nos ha venido limpiando con el propósito de dejar en nosotros el lugar limpio para que Jesucristo sea el Rey en cada uno de nosotros, porque es Jesucristo la salvación. Pero para Él quedar como salvación, tenemos que alcanzar estos atributos que alcanzó Simeón. Simeón alcanzó ser justo, ser piadoso. Y la palabra cita nada más eso, pero eso no quiere decir que eso era lo que Simeón tenía. Por causa del tiempo, ustedes leen después esa escritura entera, se van a dar cuenta que aparte de Simeón, en el templo también había una viuda de 80 y pico de años en esa escritura, que también esperaba lo mismo que esperaba Simeón. Y también cuando vio esta obra, a todo el mundo le daba testimonio de esta obra. Hoy usted y yo, para seguir dando testimonio de todo esto, tenemos que ser participantes de la salvación, porque usted no puede dar testimonio de la salvación si no la tiene. Por eso es la pregunta: ¿qué es la salvación? ¿Y qué es lo que se pierde? ¿Y qué es lo que se salva? Le voy a hablar algunos de los conceptos que tienen, de la cual no quiero que usted caiga ahí, pero se lo voy a hablar para que usted esté pendiente y esté consciente. Porque yo fui evangelista del Concilio de Dios Pentecostal por 3 años y me creí eso por mucho tiempo. Yo era un hombre igual que los demás, participando y haciendo en ese abismo todo lo que hacen todos los hombres y las mujeres. Obras sociales, donde ahí el que menos corre vuela, el que no sufre de una cosa sufre de la otra. Pero en el tiempo de la voluntad de Dios,
Dios me predicó el evangelio y yo lo creí. Cuando lo creí, quienes me enseñaron, quienes me doctrinaron, me empezaron a hablar de lo que tenía que dejar. Y empezó la palabra literalmente a tratar conmigo, a limpiar. Y la palabra hizo un trabajo como lo ha hecho y lo está haciendo con todo. Pero Dios no quiere que usted y yo nos enfoquemos, y no quiero que me malinterpreten para que mañana no digan, pero el hermano Rafael dice que se puede hacer aquello que no es nada. No me refiero a eso. Usted tiene que alcanzar delante de los hombres un testimonio, pero eso no quiere decir que porque usted ya no beba, porque usted no baile, porque usted no fume, porque usted no juegue palé, porque usted no haga lo que todo el mundo hace ahí, usted se ve ahora un santo. Esa no es la santidad que la palabra habla. Eso es una obra social que la deja cualquier creyente, cualquier persona sin ser creyente. ¿Ustedes sabían eso? Yo conozco personas con principios que no hacen de nada de eso y no son nada. Por eso dice la palabra que hay obras de personas que no son cristianos, que son de cristianos, y obras de cristianos que no son de cristianos, que la hace un cristiano. Pero por nada de eso es justificado el individuo. La obra de Dios le es contada al individuo cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, empieza la obra en el creyente. Porque es Jesucristo el que termina y el que empieza la obra en el creyente de parte de Dios. Ahora, cuando decimos que es Jesucristo el que empieza y termina la obra de Dios, y creemos que Jesucristo es el verbo, que no es una persona, en alguien tiene que estar la obra de Dios. Porque si a Jesús lo llevan al templo para que Simeón lo viera, para que Simeón se lo tomara en los brazos, ¿en manos de quién estaba Jesús? ¿Y quién llevó a Jesús al templo? La Escritura dice que fue María y José. ¿Pero quién es María y José? Porque dice los padres del niño Jesús. Pero José no era el padre del niño Jesús. Pero lo está criando, lo está tutelando, porque dice la Escritura en los Gálatas que mientras el niño es niño, en nada difiere del esclavo y tiene que estar bajo tutores y curadores bajo el tiempo señalado por el Padre. Yo le he dicho a los hermanos, se lo permite el Dios creérselo a muchos de los hermanos, lo que le voy a decir, porque esto es difícil de creer si usted no tiene el contacto o los contactos que tenemos nosotros. Le he dicho a los hermanos que María y José no es un hombre físico ni una mujer física. Esto es difícil de creer, pero esta es la verdad. María y José es un nombre que le da Dios al grupo. Y como es María y José, el nombre de ese testimonio, como decía la escuela y el profesor, como decía Adán y Eva, que es lo mismo. Por eso vemos que cuando Eva y Adán tuvieron su primer hijo, por eso vemos, después usted lee en esa escritura, en el Génesis, hemos traído esa enseñanza y vemos que dice la escritura que Adán y que Eva concibió de parte de Dios. Pero la escritura dice que el hijo que concibió Eva era hijo del maligno. Pero, ¿qué pasa? Todo el que empieza en la palabra, ¿de quién es que empieza a concebir aparentemente y de lo que cree el creyente? Es de Dios, pero al final no es de Dios, por eso es que tiene que ser destruida esa obra. Como ese no es el tema, se lo pongo de ejemplo para que observen lo que le estoy diciendo y oigan lo que le estoy diciendo acerca de creer de quién es María y José por el ejemplo que le estoy poniendo. En María y José estaba Pedro, estaba Lucas, estaba Mateo, estaba Juan, estaban esos 120 que reunió Jesús como compañía, como iglesia, como grupo, a la que la palabra los reunió, donde la palabra primero tuvo que hacer un trabajo de limpieza, porque Jesús dice, ahí en San Juan, dice ahí la escritura, que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador, y todo pámpano que no da fruto es cortado. Por eso Jesús, después que Juan el Bautista preparó el camino,
él mismo volvió a empezar en ese mismo camino y arrancó lo que también estaba sembrado. Porque muchas veces, hermano, para arrancar, para empezar una obra hay que arrancar lo sembrado. Por eso vemos ahí a Juan el Bautista cortándosele la cabeza para entonces Jesús empezar. Por eso le digo que en este ministerio, en ese testimonio, estaban todo este grupo llamado María y José. Isaías también nombró esta obra cuando dice Jehová, regocíjate estéril, la que no da luz. Es con esta misma mujer que está hablando, pero ya no con el nombre de María allí. Regocíjate estéril, la que no da luz, porque no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy Jehová, tu hacedor, tu marido. Entonces, si Jehová es el marido de esta mujer, y la palabra testifica que Jesús era hijo del Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿quién es aquella mujer que nombró Isaías? Es María. Pero en aquella mujer que nombró Isaías estaba el pueblo de Israel. Todo el pueblo que había creído en la obra de Dios estaba en esa mujer. Por eso dice también en Isaías 60, hoy ha nacido tu luz, allá, no en el 2000, allá, en el tiempo de Isaías, hoy ha nacido tu luz. ¿Quién nació allá como la luz? Jesús. Si nació Jesús allá como la luz, cuando ahora nace en María, ya no nace como la luz, ahora nace con otro nombre, porque ahora, para Dios hacer su obra, ahora la palabra desciende y ahora se hace el verbo carne y ahora el verbo se toma un cuerpo a lo que la palabra le llama carne, creído como mucho como un ser humano, cosa que es un error de la mente humana, mis hermanos. Dios nos libre de seguir esa línea, porque Dios nos ha venido rescatando y nos ha venido enseñando que Él es el verbo, pero que como verbo se instrumenta, y al instrumentarse toma la carne de la mente de un individuo, y al tomar la mente del individuo, por la razón de la interpretación que el individuo le da al verbo, el verbo tiene que perder la vida y hacerse un cuerpo con él, que es lo que ha hecho la palabra y es lo que hizo la palabra. Ahora, como le decía, en este grupo está Mateo, está Lucas y están todos, pero no con el nombre de Mateo, ni de Lucas, ni de Pedro. Ahí ni está Lucas enseñando, ni está Mateo, ni está Pedro, pero están ahí. Ahora, María y José llevan a Jesús al templo y ahora le echa mano y lo abraza ahora Simeón. Yo quiero que usted que abrace este mensaje. Yo quiero que usted le eche mano a este mensaje y se lo lleve a su pecho, pero no a este pecho, sino aquí, mis hermanos, con juicio y con sabiduría de parte de Dios. Para que ahora, por el entender de la palabra, que está operando la palabra, usted vaya ahora viendo a este niño, que si es niño en usted, no se desespere, que Jesús crece. Por eso, después que termina ese texto ahí, dice que Él crecía delante de Dios y los hombres. Entonces, si Él crecía delante de Dios y los hombres, Él, en todos estos hombres, empezó la obra y la terminó y lo dejó reunido con Dios. Por eso Simeón le dio la gracia y bendijo a Dios. Ahora, algo que yo quiero que meditemos, mis hermanos. Usted diría, ¿podrá alguna persona bendecir a Dios? ¿Podrá alguna persona bendecir a Dios? Porque dijo la palabra que aquí, que cuando Simeón, vamos a leer, hermano, vamos a leer las escrituras, hermano, para que nos sigamos gozando más de lo que estamos. Alabado sea Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. El versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, vea bien, y bendijo a Dios diciendo, pero si el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y la Escritura dice que nadie le dice al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo de Dios, ¿quién es el que está bendiciendo a Dios aquí? Es lo mismo que Simeón tiene de parte de Dios. ¿Por vía de quién
podemos nosotros bendecir a un hermano? ¿Por vía de quién podemos nosotros darle algo a un hermano de la palabra? Es si tenemos lo que tiene Dios de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros es el que hace la obra, es el que bendice a Dios, pero lo bendice a través de un individuo, mis hermanos. Miren, quiero decirle algo para que ustedes mediten conforme a todo esto. En el Génesis, después que Dios hizo al hombre, Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, dice las Escrituras en el Génesis 6. Y dice que a Dios le dolió en el corazón ver creado al hombre. Ahora, si Dios no es hombre, si Dios es espíritu, ¿en qué corazón le duele a Dios haber creado al hombre? Para que ustedes tengan una idea por qué y en qué lugar y de dónde Simeón abraza a Jesús. Y de dónde Simeón bendice a Dios. Allí, desde un creyente, desde un cuerpo que está consciente de lo que Dios viene haciendo, no le duele al individuo, porque el corazón de Dios no es el corazón del individuo, pero tiene que haber el corazón de Dios formado en un creyente, porque ¿qué dijo David? Crea en mí un corazón limpio para que sea hallado justo en el tiempo del juicio de tu palabra. Dios tuvo que crearle a David un corazón. ¿Y qué está haciendo la palabra con nosotros? Creándonos ese mismo corazón, para que ahora ese corazón en nosotros de parte de Dios es el que alaba a Dios, es el que glorifica a Dios, es el que bendice a Dios, es el que le pide a Dios, es el que ora por un hermano a través de Dios. Ese corazón, que no es el corazón que bombea sangre, sino es el testimonio, porque ese corazón es el mismo Jesús. Jesús tiene muchos nombres, mis hermanos. Jesús es el brazo de Dios, y lo vamos a ver por ahí ahorita en otras escrituras. Pero aquí dice, sigue diciendo la palabra, él lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Vea bien, ahora despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Este acontecimiento, este suceso pasó a Simeón de un estado a otro, porque este acontecimiento, ver a Jesús desde esta posición, es morir. Porque la palabra dice que no hay ese que vea a Dios y no muere. Entonces usted no puede bendecir a Dios si usted no sabe quién es Dios. Porque si no sabe quién es Dios, ¿cómo usted va a bendecir a Dios? ¿Por qué Simeón no había bendecido a Dios antes y tenía sobre él el Espíritu Santo de Dios? Mediten en todo esto, mis hermanos. Porque hace falta ver a Jesús. Ver a Jesús es verlo desde el lugar de donde él es todo. Porque él es la obra de Dios. Y como él es la obra de Dios, es a través de él que podemos ver a Dios. Por eso sigue diciendo la palabra. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación. No esto, no la vista, mis hermanos. Sino que entendió quién en ese momento era Jesús. Sigue diciendo él, aparte de lo que ve y para qué había venido Jesús. Dice el versículo 31, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vean bien, ¿para qué entonces la salvación? Luz para los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Escribí algo más aquí, mis hermanos, para que sigamos mirando y seguir compartiendo y participando de esta enseñanza a la que Dios le llama la salvación. Puse algo aquí y le hice otra pregunta para combinarlo. Dice, ¿quién es el Consolador? Porque hablamos del Espíritu Santo que estaba sobre Simeón y que Simeón bendijo a Dios
porque al estar el Espíritu Santo en Simeón, esto es lo que lleva a Simeón a bendecir a Dios y a ver la obra de Dios, porque cuando Pedro entendió a Jesucristo, observen algo muy importante, que Jesús le preguntó a los apóstoles, siendo ellos discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y había muchos conceptos acerca de esto, pero por revelación le fue revelado a Pedro, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí lo vio Pedro. ¿Sabían eso? Pedro lo vio, pero lo vio porque le fue revelado. Digo ahí la Escritura que a Simeón le fue revelado por el Espíritu Santo que él no iba a partir sin ver primero la salvación de Israel. Ahora Pedro le revela a Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús se lo confirma y le dice: eso que tú has dicho no te lo he revelado a ti carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Ustedes ven? Esto ya, esa revelación no tenía contacto con él, con carne. Eso viene de lo alto. Y lo que venimos mirando, lo que venimos viendo de parte de Dios, viene de lo alto de parte de Dios. Por eso le seguimos agradeciendo infinitamente a Dios lo que viene haciendo con nosotros. Por eso es la pregunta: ¿qué es el Consolador? ¿O quién es el Consolador? Hoy teníamos esa enseñanza aquí y le decía a los hermanos que no quiero, aunque es así, pero quiero que usted lo exprese con conciencia. Usted podría decir: el Espíritu Santo o el Consolador es Jesús. Pero vamos a ver la Escritura para que usted vea que no puede usted repetir sin una conciencia, porque entonces le van a preguntar por ahí y lo van a cuestionar cuando usted salga a predicar, y entonces usted no va a hallar salida. Y yo quiero que usted tenga una salida de parte de Dios, porque el Espíritu de Dios está en usted cuando vaya a demostrar por la palabra que es la verdad. Vamos ahora a San Juan 14, versículo 7 hasta el 11. San Juan 14, San Juan 17, sí, San Juan 14, 15, 17. San Juan 14, espera hermano, que lo escribí un poquito. San Juan 14, 15 al 17. Y San Juan 17, 16, 7 al 11. Primero vamos a leer San Juan 16, 7 al 11. San Juan 16, 7 al 11. Dice así: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vea bien, dijo ahí Jesús que le dijo la verdad a los discípulos: conviene que yo me vaya. Ahora, cuando usted dice sin una conciencia que Jesús es el Consolador, que Jesús es el Espíritu Santo, y alguien le pregunta: ¿para dónde entonces, dónde estaba el Consolador que Jesús iba a enviar? Que no estaba ahí. Jesús dijo: conviene que yo me vaya. ¿Por qué Jesús tenía que irse para que el Consolador viniera? Porque si Él es el Consolador, Él no tenía que irse para que viniese. Pero ¿qué pasa? La enseñanza, para usted poder ver la vida, usted tiene que morir. Porque la Escritura dice que no hay ese que vea a Dios y no muera. Y en otra parte dice la palabra que el que no pierda su vida por causa de él, no la va a hallar. Entonces, hay una vida que alcanzó Simeón
¿Por qué Simeón expresa y dice: hoy, Señor, despide a tu siervo en paz, porque hoy han visto mis ojos tu salvación? ¿Por qué ahora Simeón se ve que muere? Pero quiero decirle, mis hermanos, que no es el cuerpo de Simeón el que está muerto, no es el cuerpo de Simeón el que viene a morir. Es que para usted seguir la vida en Dios, tiene que pasar de un estado a otro. Y por eso es que vemos a Jesús terminando los apóstoles un ministerio y yéndose, pero él no es que se va y se queda ahí mismo. Lo que pasa que es como le decía hoy a los hermanos, y se lo digo a ustedes: si la hermana Ana ahora mismo agarra un jarro de agua y lo mete en el congelador para que el hermano Aníbal se beba esa agua, y ahora al otro día el hermano Aníbal le dice a la hermana Ana que le busque el jarro de agua, cuando la hermana va a buscar hielo, ya el hermano Aníbal no se la puede tomar como agua, porque ya está un pegote de hielo. Ahora ya no se llama agua, sino se llama hielo. Pero ¿dónde está el agua? Está en el mismo hielo. ¿Qué es lo que ha cambiado de agua a hielo? Una posición y un nombre. Entonces, por eso vemos ahora que Jesús inicia de una manera, pero que para seguir avanzando el testimonio en ello, tiene que ir la palabra cambiando de posición. Por eso es que vemos a muchos de los discípulos viendo a Jesús como fantasma, viendo a Jesús de diferentes maneras, porque lo entendieron de una manera en la manifestación del verbo hecho carne, y después que muere y resucita no aparece como carne, porque aparece con otro cuerpo, y al parecer con otro cuerpo ya no lo pueden ver como carne, y para verlo como el cuerpo que se hace presente ya no lo puede ver como empezó. Entonces tiene que ir cambiando el entender de lo que usted y yo vamos entendiendo de la palabra. Por eso es que Pablo dice que se siembra cuerpo animal, pero no se resucita con cuerpo animal, sino se resucita con cuerpo espiritual. Porque se siembra un cuerpo, pero no se resucita con el cuerpo que se siembra. Entonces la palabra, usted inicia viéndolo de una manera, pero no termina viéndola de la misma manera que empezó. Por eso cuando empezamos el evangelio, empezamos creyendo de la misma manera que todo el mundo lo estaba creyendo. Por eso tenemos misericordia de los hermanos que no entienden alguna cosa. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿por dónde esperábamos que Jesús viniera? Por la nube. ¿Por dónde y cómo creíamos que Jesús había nacido? Como un muchacho. Todo esto yo lo creía. Hablaba la enseñanza del hermano José. Yo creía eso también. Y a mí me lo hicieron los hermanos también. Pero en el avance de la palabra nos hemos ido dando cuenta y hemos puesto el ejemplo. Aquí hemos puesto el ejemplo. Por ejemplo, no sé allá, pero el hermano Nivas, que estuvo aquí en República Dominicana, conoce algunos ríos que hay aquí. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, donde yo soy de allá de Nagua, de donde eran los hermanos, donde son los hermanos que nos congregábamos, a donde a mí me bautizaron, hay un río y un lugar que le llaman el Río de la Gorda. El hermano Aníbal lo conoce, el Río de la Gorda. También hay otro río que le llaman el Río de Arroyo el Medio. Ahora, el hermano Aníbal se va a trasladar a la República Dominicana con un grupo de hermanos, y el hermano Rafael aquí en República Dominicana lo voy a recibir, y vamos a coger ahora para el Río de la Gorda. Y allá en el Río de la Gorda nos vamos a encontrar con el sacerdote que está haciendo lo mismo. Allá nos vamos a encontrar con un grupo de los testigos que está haciendo lo mismo. Allá nos vamos a encontrar con un grupo de los adventistas que está haciendo lo mismo. Entonces yo pregunto, si estamos todos haciendo lo mismo en el mismo río literal, ¿cuál es la interpretación que le estamos dando a la palabra? ¿Cuál es la diferencia entre el testigo, el adventista, el católico y yo? No hay diferencia, porque lo que estamos entendiendo conforme a la palabra es lo mismo. Ustedes ven entonces por qué la palabra no está avanzando. ¿Por qué hoy no creemos que Jesús haya nacido como un niño? Porque hemos visto que Él es el verbo. Porque hemos visto, y cuando digo que hemos visto es que hemos entendido. Todo esto es parte de la salvación, mis hermanos, porque ahí mirando nosotros y entendiendo nosotros
¿Qué es lo que se está salvando? Porque decía una pregunta, ¿qué es lo que se pierde y qué es lo que se salva? Hablaba de que el concepto que la gente tiene, que por haber dejado todas las costumbres que se practican en el mundo y ya no verse ningún creyente, ninguna agrupación practicando eso, el creyente se ve santo, se ve diferente a lo que era. Y no está mal, porque eso está bien. El creyente se ve reunido, se ve ahora en una santidad delante de los hombres. Pero ustedes van a observar que el sentido aplicado de él a la palabra es lo que está perdido. Entonces, la creencia, lo que él cree de la palabra, al estar eso perdido, cuando ahora el creyente se da cuenta que eso no es la verdad, que ahora la verdad no es eso, ahora la palabra lo trae a la verdadera verdad, es ahí donde ahora el creyente entiende que va a entrar a participar ahora de la salvación. Porque no es usted ni yo los que nos vamos a salvar ni nos salvamos. ¿Qué es lo que Simeón ve como salvación? Porque Simeón ve a Jesús. Meditemos, hermano. Si ahora Simeón ve a Jesús y entendemos que cuando vemos es que entendemos que estamos entendiendo. Ahora Simeón entiende a Jesús y ahora le expresa a Dios: despide hoy tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué está viendo él como salvación? ¿El cuerpo físico de él? No. ¿Qué usted y yo estamos viendo como salvación? ¿Qué es lo que Dios está salvando, que estaba perdido en nosotros? ¿Era lo que entendemos? Hay cosas que no la entendemos todavía, que Dios nos la debe salvar, porque la salvación es de Dios. No es en una expresión, es de un proceso. Hay una escritura que no está ahí, pero quiero que la leamos, mis hermanos, para que ustedes vean. Eso está en Apocalipsis 12, para que veamos una guerra que se echa allí, para que aquel grupo pueda entonces participar de la salvación. Porque quiero hablarle que el propósito de Jesús y el propósito de Simeón morir, y Jesús se lo dijo a los discípulos: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y nada tiene que ver conmigo. Entonces, a eso que Jesús vino en ese ministerio, y Simeón alcanzó en esa obra esa justicia, donde alcanzó ser piadoso y ser justo. Pero eso no quiere decir que impida morir, porque para poder terminar con el enemigo de la justicia hay que pasar por el proceso de la muerte, y es Jesús el que pasa por el proceso de la muerte. Al Jesús pasar por el proceso de la muerte, queda eliminado el enemigo, y entonces queda Jesús siendo el rey en su corazón y en mi corazón. Queda Jesús siendo la salvación en usted y en mí. Pero esto no es un cuento, mis hermanos. Esto es algo que la palabra tiene que pasarnos por el proceso, como lo pasó a ellos. Vamos a leer esa escritura que está en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, lo vamos a leer desde el 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar y preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1200 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oigan bien, hermano, el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios día y noche. Mientras esta obra está
no hay salvación. Entonces, allí lo hizo Jesús con otro nombre. Y aquí ahora también. Ahora, por eso vemos, mis hermanos, que para participar de la salvación se participa en un ministerio que le llama la palabra el ministerio del Espíritu. Por eso es que Jesús a los apóstoles le dice: yo no lo voy a dejar huérfano. Yo voy, y si voy a enviar un consolador. Y vemos que el consolador vino después que la nube lo ocultó. En los Hechos capítulo 1, vemos que una nube lo ocultó de ellos. Y ellos se quedaron en el aposento alto esperando esta promesa. Y al quedar esperando esta promesa, el Espíritu Santo vino. Y al venir el Espíritu Santo en ellos, es ahí donde ellos empiezan ahora la predicación. Porque Jesús dijo en el capítulo de San Juan, ahí, que el Espíritu Santo iba a ser enviado, porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que les recuerda a ellos lo que Él les ha dicho que se olvida, pero que en el tiempo de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se olvida, porque hasta usted no entiende, usted no ha oído nada. Entonces, cuando el Espíritu Santo les revela, es cuando usted entiende lo que ya la palabra ha dicho. Entonces, por eso Jesús dijo que le iba a enviar el Espíritu Santo, porque es quien convence al mundo de pecado. Por eso ahora ellos, al recibir de Jesús el mandamiento, Jesús le dijo: no me salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Entonces, cuando reciben el Espíritu Santo, ahí es cuando ellos inician la predicación de la reconciliación ahora del pueblo. Pero ya no es ellos quienes lo están haciendo. Ahora ellos, al estar el Espíritu Santo en ellos, empiezan a hablar de la salvación. Pero ¿qué dan ellos como salvación? ¿Qué enseñan ellos como salvación? Es a Jesucristo. Pero ya no como lo empezaron. Porque ellos no recibieron a Jesús en la carne. Ahí no recibieron ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibieron ellos después que Jesús muere. Porque ese es el proceso, mis hermanos, que es lo que pasa con Simeón. Y es lo que pasó aquí en esta escritura que leamos, que quiero que leamos en Isaías 51, del 9 al 12, para que ustedes vean quién es el Consolador y qué obra grande hay ahí. Isaías 51, desde el 9 al 12. Dice así: Isaías 51, 9, 12. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasáramos los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión, cantando con gozo perpetuo. Abrazo de su cabeza tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tenga temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Vean bien, mis hermanos, quién es el consolador. Ahí dijo Jehová: yo Jehová soy tu consolador. ¿Por qué ha de temer al hombre que es mortal, que heno? Entonces, aquí ahora vemos este lugar que dice la palabra que el Señor destruyó al dragón, convirtió los abismos en seco para que los redimidos de Jehová cruzaran. ¿Qué pasó a hacer Simeón al participar, al ver la salvación? Un redimido de Dios. ¿Qué está haciendo la palabra con nosotros? Nos está redimiendo la palabra. La palabra nos está consolando, mis hermanos. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la palabra nos ha estado pasando por diferentes procesos a nosotros, mis hermanos. Miren, quiero decirle algo
que a mí me sucedió, le sucedió al hermano Aníbal y a ustedes allá en un tiempo pasado, y le seguimos dando la gracia a Dios, porque de no haber sucedido eso, nosotros estuviéramos como los demás. Pero esto sucedió por el propósito de Dios, y en esto le agradecemos infinitamente a Dios, que Dios ha sido y ha venido siendo nuestro consolador. Miren, aquí, cuando empecé a entender de parte de Dios esto, se presentó aquí contra mi persona una gran persecución, que esto fue, mis hermanos, ustedes no se imaginan el sufrimiento interno que esto provocó en mí. Esto yo lo soporté porque esto fue de parte de Dios, porque habían hermanos que nos amábamos, porque yo les voy a decir a usted una cosa, mis hermanos. Cuando usted ama a un hermano con el alma, cuando usted quiere un hermano que ha compartido con él, que ha vivido, andado con él, y que ahora este hermano se levanta injustamente contra usted por lo que usted viene viendo ahora algo que Dios le ha dado, que no le ha dado a él. Mire, hermano, y ahora en vez de ser ya un hermano, un amigo, se convierte ahora en un enemigo, en un difamador, tanto desde la parte espiritual como de la parte personal. Esto duele. Esto se pasa cuando Dios nos cubre. Por eso entendemos que Dios nos ha cubierto con su misericordia y nos ha dado la fuerza para no tomar en nuestros corazones nada, y solamente decimos que Dios le perdone, porque ellos no saben lo que hacen, porque esto ha sido de bendición para nosotros, el ver la palabra, rescatarnos de la forma en la que estábamos creyendo la palabra antes. Esto es algo grande de parte de Dios. Esto es algo que es la bendición, que es la salvación de parte de Dios. Por eso, a todos los hermanos que en aquel tiempo Dios los agregó a mí y a esta enseñanza que Dios me concedió, le agradezco infinitamente también a Dios por el apoyo y la consolación de todos los hermanos que como grupo se unieron a esta causa de parte de Dios, que de la misma manera también allá hubieron muchos hermanos que si están hoy reunidos con el hermano Aníbal, fue porque no fue el hermano Aníbal que los reunió, sino que fue Dios que les permitió entender la causa y unirse en este plan y en este testimonio que Dios siempre ha tenido y que siempre ha pasado por todas estas cosas de parte de Dios, para que al final de la jornada es Jesucristo el que pasa por todo este proceso. Pero como es en el creyente, y en este caso somos nosotros, se ve como que somos nosotros los que estamos al frente, pero no somos nosotros, es el Hijo de Dios. Y por eso quiero que ese testimonio sea el que usted tome en su brazo, sea el que usted vea como salvación. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Hay otra escritura que quiero compartir con ustedes, y está en los Corintios, segunda de Corintios 1, 3 al 6. Segunda de Corintios 3, 1, versículo 3 y versículo 4. Segunda de Corintios 1, versículo 3 y versículo 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos ha consolado en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ustedes ven que es también la salvación. Por eso dijo Simeón que él esperaba la consolación de Israel. Israel no es otra cosa que el testimonio, el mismo Jesús con el nombre de Israel, que aunque lo representa un pueblo, Jesús es el testimonio. Entonces Dios, al consolar Dios este testimonio en cada uno de nosotros, a quien Dios viene consolando es a su Hijo. Pero como nosotros tenemos su Hijo, su testimonio, nosotros también pasamos a ser consolados. Por eso tenemos que seguir consolándonos los unos a los otros y dar a entender la salvación de Dios
Esto es la consolación. Y nada más no fue el apóstol Pablo, ni nada más no fue nosotros que participamos y estamos participando de esta consolación. David también lo vio en el Salmo 94, 19. Vamos a ver para que ustedes vean. Salmo 94, 19. Versículo 19. Dice así: en la multitud de mi pensamiento, dentro de tu consolación, alegraba mi alma. Vean bien, mis hermanos. En la multitud de mi pensamiento, dentro de mí, se vuelve a leer de nuevo, hermano, mis hermanos. En la multitud de mi pensamiento, dentro de mí, tu consolación alegraba mi alma. Dentro de mi pensamiento, tu consolación alegraba mi alma. Así es, mis hermanos, que el Dios de paz y el Dios de misericordia siga en esa misma línea. El miércoles, si Dios lo permite, hay unas cuantas escrituras ahí que faltó Mateo 5:4, Apocalipsis 7, 16 a 17, para que el miércoles ustedes la anoten y el miércoles cojamos este cuadro. Me gustaría, hermano, que cada hermano tome estos versículos y exprese de parte de Dios lo que entiende como salvación, para que no tengamos que buscar otras fuera, sino quiero que cada uno de ustedes dé su testimonio el miércoles de lo que usted cree como salvación, para que las escrituras confirmen en cada uno de nosotros lo que la palabra nos viene enseñando como salvación. Sigan escudriñando todo esto y este mensaje síganlo bajando en YouTube, porque va a quedar grabado, para que así lo que no entendamos ahora lo sigamos entendiendo. El Dios de paz siga buscando.